el anterior capítulo os he hecho una introducción, hicimos una introducción acerca de las diferentes capas que intervenían dentro de una ciudad inteligente, dentro de las capas que intervenían en la cadena de valor para transmitir el dato desde la magnitud física hasta la aplicación o servicio final. Lo que os voy a explicar en este nuevo capítulo un poco es profundizar en los conceptos básicos que intervienen dentro de cada una de las capas. Es decir, quiero que os quedéis de toda la información que vais a recibir o de todo lo que yo os pueda contar, quiero que os quedéis con algunas cosas importantes que son las que os van a marcar luego en la toma de decisiones, os van a marcar vuestros propios criterios a la hora de poder seleccionar unas tecnologías u otras o entender qué es lo más importante a la hora de entender las tecnologías dentro de la ciudad inteligente. Siempre va a haber diferentes puntos de vista acerca de qué es lo más importante o no. Yo os voy a dar mi punto de vista, lo que me da la experiencia, y luego habrá otras personas que os den otro tipo de conceptos o de cosas importantes acerca de las tecnologías. Dependerá de vosotros mismos el ser capaces luego de quedaros con lo mejor de cada uno, ¿vale? En cuanto a la capa de dispositivos, que como os comentaba y como he empezado antes también es la parte más básica, la parte que recoge el dato, quiero que os quedéis con una serie de conceptos básicos y quiero que lo entendáis. En la diapositiva vais a ver que hay una imagen de un contador, ¿vale? Porque es un elemento típico, por ejemplo, en una ciudad, un contador de agua, un contador de electricidad, pero quiero que os imaginéis o quiero que penséis en qué sería para vosotros importante, por ejemplo, en un dispositivo que hoy en día podemos tener todos nosotros o que está en el mercado, como es un reloj inteligente, ¿no? ¿Qué es lo que le pedimos? ¿Qué es lo que nos gustaría que un reloj tuviese hoy en día? Pues lo principal y lo más importante de todo es la duración de la batería, ¿vale? Es decir, queremos que nuestros dispositivos no tengamos que estar recargándolos continuamente. Y eso mismo pasa en cualquier dispositivo que ponemos en una ciudad. Es decir, el ejemplo típico del reloj, el ejemplo típico de los contadores, lo que pasa es que tenemos dispositivos que no están conectados muchas veces a la corriente eléctrica, con lo cual necesitamos que esos dispositivos consuman muy poquito, ¿vale? Que esos dispositivos con una pila sean capaces de aguantar años, ¿vale? Es decir, ya no solo estamos hablando de que quiero que un dispositivo me dure una semana, no. Estamos hablando de que queremos que un contador nos dure 10 años y que ese contador esté capturando datos y que esté enviando información durante 10 años. Con lo cual, estamos hablando de dispositivos que tienen que consumir el orden de microamperios, si no es menos, ¿vale? Tenemos dispositivos que normalmente se duermen, consumen muy poquito y luego se despiertan para leer datos y enviarlos a través de las diferentes conectividades que hemos hablado con anterioridad a las plataformas. Otro de los puntos importantes que tenemos en estos dispositivos es el alcance que queremos que tengan estos dispositivos. Cuando instalamos un contador, o cuando instalamos un medidor de tráfico, cuando instalamos un sensor de la calidad del aire, como os comento, van a estar alojados en diferentes puntos de la ciudad. Y estarán alojados en sótanos, estarán alojados en cuartos de contadores, estarán en sitios remotos muchas veces que requieren que puedan alcanzar los puntos, los gateways o los puntos o los concentradores de información. Y como veremos en uno de los capítulos posteriores, hacia donde yo creo que tiende el mercado es hacia que cada vez haya menos infraestructura dentro de una ciudad, es decir, que los dispositivos sean capaces de emitir directamente a las antenas que nosotros tenemos distribuidas en una ciudad, que son capaces de entregar esa información a las plataformas. El ejemplo más típico de lo que os estoy comentando y el clásico de toda la vida que nosotros conocemos es el del teléfono móvil. Es decir, yo tengo un teléfono móvil y directamente se conecta a las antenas de telefonía móvil que están distribuidas en una ciudad. Es hacia donde tendemos a ir con las nuevas conectividades, ¿vale? Y para eso se requiere que tengan un gran alcance estas conectividades, estas tecnologías. Sin embargo, hoy en día en muchas instalaciones, durante estos años pasados, lo que se hace para conseguir que esta información llegue al destino final es poner concentradores, poner repetidores, poner una serie de infraestructura para que el dato de origen llegue a la plataforma. Eso es lo que cada vez
estamos intentando evitar continuamente en nuestros proyectos, en nuestro día a día. ¿Vale? Por eso es importante que nos basemos en tecnologías con un gran alcance y una gran penetración, digamos, en elementos cotidianos de una ciudad, paredes de hormigón, cristaleras, elementos metálicos, etc. Otro de los puntos importantes a nivel de dispositivo es el coste de producción. Es decir, ya no estamos hablando de sistemas tradicionales donde lo que poníamos era un sistema, por ejemplo, en un edificio, ponemos un sistema SCADA, un PLC, que nos controla multitud de señales. No. Ya estamos hablando de dispositivos muy pequeños, dispositivos que leen parámetros muy simples y en los que se hacen despliegues masivos. Es decir, ya si queremos medir las plazas de parking en una ciudad, o bien lo hacemos mediante sistemas de captación de imagen que existen hoy en día, pero si lo hacemos a través de sensores, tenemos que poner miles de sensores dentro de una ciudad. Y para poder hacer ese despliegue, para que ese despliegue sea económicamente viable para una ciudad, el coste de producción de esos dispositivos tiene que ser muy bajo. ¿Vale? Los módulos de comunicaciones tienen que ser bajos, el coste de producción bajo, etcétera, para que nos permita hacer grandes despliegues de sensores. Otro de los puntos importantes dentro de este tipo de dispositivos es la calidad del dato. ¿Vale? Hasta hace poco no era tan importante, es decir, lo que nos importaba o lo que importaba dentro de una ciudad o dentro del mundo de Internet de las cosas era ser capaces de recoger el dato. Y con eso no era suficiente, es decir, recogíamos el dato y tampoco nos fijábamos tanto en si ese dato, cuán fiable era, si ese dato, en la integridad de ese dato, pero cada vez, ahora que los sistemas se están mejorando y que ya recibimos los datos con mucha más fiabilidad, nos estamos fijando en la calidad de ese dato. ¿Es fiable? ¿No es fiable? ¿Qué precisión tiene? Y una serie de parámetros asociados a esa integridad de ese dato, que nos haga que la toma de decisiones que nosotros hagamos basadas en el dato sean de acuerdo a datos fiables. Otro punto importante es el tema de la regulación. ¿Vale? Al final, cuando nosotros fabricamos un dispositivo, que muchas veces se nos olvida, cuando nosotros fabricamos un dispositivo o un equipo electrónico, que es el que está encargado de recoger ese dato, se somete a una regulación en el mercado, se somete a una serie de certificaciones que tiene que pasar ese dispositivo para poderlo poner en el mercado comercialmente. ¿Vale? ¿Qué es lo que interviene muchas veces en esta regulación? Estos dispositivos suelen aplicar una normativa que le aplica normativa en cuanto a compatibilidad electromagnética, le aplica normativa en cuanto a seguridad eléctrica, la seguridad eléctrica del usuario final, y en cuanto a las emisiones de radiofrecuencia. ¿Cuánta potencia puede emitir ese dispositivo? ¿En qué dirección? Y una serie de parámetros que aplican a si ese dispositivo puede ser puesto en mercado o no puede ser puesto en mercado. Eso nos aplica luego a si utilizamos bandas de licenciamiento o bandas no licenciadas en el espectro radioeléctrico, una serie de... Se abre todo un mundo a la hora de qué comunicaciones o qué conectividad, como os hablaba anteriormente, aplicamos a cada uno de esos dispositivos. Por último, hablaremos también, aplicará a estos dispositivos, como os comento, las tecnologías de conectividad, es decir, qué tecnología vamos a aplicar para enviar ese dato a las plataformas. ¿Vale? Y esa tecnología, cada una de las tecnologías, tiene una serie de especificaciones y una serie de cualidades. No hay, lo veremos más adelante, en mi opinión, no hay una tecnología que sea superior a ninguna y no hay una tecnología que vaya a ganar sobre todas las demás. Tenemos varias tecnologías, cada una de ellas tiene diferentes cualidades y elegiremos una de ellas en función del proyecto o en función de la necesidad que tengamos. Y lo mismo pasará con los protocolos, ¿vale? Los protocolos son los encargados, son los que definen las reglas de cómo es el intercambio de mensajes, ¿vale? De que nos hacen que nosotros seamos capaces de entender en destino qué es lo que el dispositivo nos está enviando. Y habrá multitud de protocolos que aplicarán a diferentes capas que están explicadas dentro del temario y de los conceptos básicos, y esas capas son las que nos dan diferentes funcionalidades. Pues bien, tendremos también multitud de protocolos y tampoco habrá uno que sea
mejor que los demás, sino que este tipo de protocolos nos harán elegir la mejor opción para nuestra aplicación final. Dentro de la plataforma también tenemos diferentes conceptos, ¿vale? Dentro de la plataforma yo también la similitud que suelo hacer cuando hablo de una plataforma es la similitud a un sistema operativo. Es decir, ya sé que hay gente entendida en la materia que pensará igual que digo un disparate, pero yo lo que suelo hacer es comparar una plataforma con un sistema operativo. Nosotros cuando tenemos un sistema operativo, tenemos un Windows, actualmente da igual el dispositivo que le conectemos, que es capaz de leer ese dispositivo. Es decir, si yo le conecto un ratón, al de pocos segundos, al de pocos minutos, somos capaces de interactuar en el sistema operativo entre el ordenador y el ratón. Y si le conecto una impresora, lo mismo. Y da igual del fabricante que sea. Pues las plataformas vienen a ser, al Internet de las cosas, para mí un poco lo mismo. Es decir, las plataformas son las que tienen que ser capaces de poder interactuar con cualquier tecnología y con cualquier protocolo que nosotros tengamos por debajo. Y es aquí donde está el kit de la cuestión, ¿vale? Es decir, donde convergen todas las tecnologías es en una plataforma. E interacciona con multitud de fuentes de datos. Da igual de dónde venga la información, que esta plataforma es capaz, a través de drivers, a través de conectores, de recoger esta información. Y es con una de las cosas más importantes que os tenéis que quedar con una de estas plataformas, con el concepto de plataforma, ¿vale? Asimismo, todas estas plataformas tienen también el concepto de bases de datos, es decir, para procesar y para guardar toda esta información que nosotros recibimos. Y esto se puede utilizar bien en bases de datos. Hoy en día casi siempre se utilizan bases de datos no relacionales, como son MongoDB, para utilizar técnicas de Big Data, técnicas de Analytics, etc. Pero también tenemos las bases de datos tradicionales, que son las bases de datos relacionales, para guardar la información, que son las bases de datos que conocemos de siempre, como pues MySQL, las SQL de Microsoft, etc., ¿no? Y con toda esta información que nosotros guardamos y almacenamos en bases de datos, somos capaces de procesar esta información y analizarla, y aplicarle diferentes técnicas para poder explotar a posteriori ese dato. Técnicas que aplicamos, técnicas de Big Data, técnicas de Analytics, técnicas de predicción de datos y de Machine Learning para podernos anticipar a cómo se van a comportar, ¿vale? Y sobre esta plataforma también integramos todos los servicios. Importante que sepáis que estas plataformas pueden estar en la nube o pueden estar, es decir, cuando decimos que están en la nube es que están en un hosting, que están en un proveedor de servicios, o pueden estar en local, en nuestros centros de control de datos. En las ciudades muchas veces se tiende a tener centros de control de datos propios por todo el tema también de que entra en juego de protección de datos y dónde se encuentra el dato, quién posee el dato, etc. ¿Vale? Y por último os voy a hablar de algún concepto básico relacionado con las aplicaciones. Lo que es muy importante hoy en día y lo que se busca es que las aplicaciones sean multiplataforma. ¿Qué significa esto? Que las podamos ver en cualquier tipo de dispositivo. Es decir, que a través de un navegador web, seamos capaces de acceder a cualquier tipo de aplicación, desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, desde cualquier sistema operativo, desde cualquier dispositivo. Y existen también las aplicaciones. Las aplicaciones lo que hacen es que tengamos de forma nativa lo que nosotros vemos a través de un navegador, lo podamos ver de forma nativa en un móvil. Antiguamente yo siempre decía que la principal característica, salvando las distancias que había entre unas y otras, muchas veces era que cuando nosotros utilizamos una aplicación nativa de un móvil, tenemos acceso a los recursos de ese móvil, tenemos acceso a las notificaciones de esa aplicación. Es decir, cuando nos desplegamos en el móvil tenemos el WhatsApp y vemos las notificaciones que tenemos. Las aplicaciones de forma nativa nos permitían tener todo ese tipo de notificaciones. Hoy en día es verdad que también las tecnologías web que utilizamos para navegar ya cada vez nos están empezando a permitir hacer ese tipo de cosas. Pero quiero que os quedéis con ese concepto, ¿vale? El concepto de multiplataforma y el concepto de aplicaciones nativas para cada uno de los sistemas operativos.